empezar una nueva colección de enseñanzas en esta noche. Hemos hablado acerca de tabernáculo, hemos estado hablando acerca de los hábitos, acerca de los dones, acerca del poder servir, y terminamos con la enseñanza acerca del servicio. Pero hoy quiero hablarte en esta noche acerca de algo que es tan importante dentro de la iglesia. Es más, es algo que nosotros como iglesia no podemos perder. Dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar cristiano, existen muchas dudas, muchas preguntas cuando hablamos de la voz de Dios. A veces nos preguntamos: ¿cómo realmente sé que es Dios? ¿Cómo sé que realmente es su voz? ¿Cómo sé que esto que yo sentí viene de parte de Dios? Pero también existen personas que no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Hoy en día nos preguntamos y nos encontramos con personas el decir: ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo identificar? Dios habla como literalmente una llamada telefónica. O también están otro tipo de personas que escuchan voces incorrectas cuando están en problemas y cuando estamos en circunstancia. No sé cuál sea la condición o lo que a ti te esté pasando, pero algo que vamos a aprender en estas 3 semanas o lo que resta de este mes es acerca de la voz de Dios. Es por eso que nuestra colección de enseñanzas se llama Mis ovejas oyen mi voz. Repite conmigo: yo soy una oveja y reconozco la voz de Dios. Y quiero darte hoy en este día, el día domingo, vamos a hablar de las diferentes voces que podemos escuchar. Pero hoy vamos a hablar del punto de partida. No puedo enseñarte acerca de cómo identificar la voz de Dios, cuáles son las voces que vamos a escuchar continuamente, si primeramente no hablamos de algo tan importante llamado la intimidad con Dios. Y quiero darte una introducción y una pequeña enseñanza acerca de la intimidad con Dios, porque la intimidad con Dios es el punto de partida. Si nosotros queremos escuchar la voz de Dios y queremos empezar a escuchar a Dios, y vamos a ver qué tan importante es que nosotros como iglesia aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero si nosotros queremos empezar a escuchar la voz de Dios, tenemos que hablar un poco acerca de intimidad. Repite conmigo: la intimidad es el punto de partida. El mes de noviembre, la serie se llama Mi lugar secreto. Vamos a hablar acerca de la oración, oraciones incorrectas, pero no es el tema. Vamos a aprender hoy a escuchar la voz de Dios. Vamos a aprender durante estas semanas a cómo identificar una voz. Y quiero terminar mi enseñanza con 3 preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de tener un sentir o escuchar una voz. Y primeramente, repite conmigo: comunión. Pero vamos, repítelo: comunión se tiene en cualquier lugar, intimidad no. Es algo que tenemos que aprender. La comunión se tiene en cualquier lugar, la intimidad no. Comunión, lo que estamos haciendo en este momento es una comunión. La palabra comunión viene de la palabra unidad, y como algo en común, en unidad. Entonces la comunión la podemos tener en cualquier lugar. Podemos ir en el coche con un grupo de amigos, escuchando una alabanza, y ahí podemos adorar. Esa es una común unión. Tenemos un común
que nos une. De ahí se deriva la palabra comunión. Podemos, en los grupos, por ejemplo, ahí hay una comunión. En un discipulado hay comunión. En unas clases hay comunión. Podemos ir en el metro escuchando música y tenemos comunión. La comunión se puede tener en cualquier lugar. La intimidad no. Y es muy diferente, porque la comunión es una acción de fe. La intimidad es entrar a un lugar secreto. Es más, la Biblia, cuando Jesús dice, y tú cuando ores, entra a tu aposento. Y si vamos a la palabra aposento, es la recámara más pequeña de una casa. Y aposento es para 2 personas, donde entran 2 personas. De ahí nace esa palabra o esa frase que todos conocemos. Y tú cuando ores, busca a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en lo público. Un lugar pequeño dentro de un lugar para 2 personas. Si podemos cambiarle hoy en día y parafrasear este versículo, sería: Jesús dice, cuando tú vayas a la intimidad conmigo, vea en un lugar donde solo podamos estar tú y yo, y nadie más puede entrar, y ahí me vas a conocer. Eso es intimidad. Y hablemos un poco acerca de intimidad. Repite una vez más conmigo: intimidad con Dios, el punto de partida. Y quiero que leamos Salmos capítulo 27, versículo 4. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá. ¿En dónde? En su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Recuerde, tabernáculo, ¿qué significa? Un lugar para buscar la presencia de Dios. David dice: deseo estar en tu casa para poder estar en el tabernáculo. En otras palabras, deseo estar en la iglesia para poder estar en un lugar secreto, contemplando tu presencia y teniendo intimidad contigo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La iglesia necesita volver a la intimidad con Dios para poder conocer a Dios. La iglesia necesita volver a la intimidad para poder conocer a Dios. David, en medio de las pruebas y de las circunstancias, David declara y dice: yo deseo estar en tu presencia, habitar en tu casa. David declara y dice: Señor, tú eres mi luz y eres mi salvación. Pero me encanta lo que dice el versículo 4. Dice: una cosa, repite conmigo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Muchos no tenemos problemas con declarar que Dios es nuestro protector y que Dios es nuestro salvador, pero no tenemos una relación con Él. No tenemos problema con decir: el Señor es mi rey, el Señor es mi protector, el Señor es mi salvador, el Señor es mi sanador. No tenemos problema en declararlo, pero sí tenemos problema en buscarlo. Y para poder empezar a escuchar la voz de Dios, tenemos que empezar
con la intimidad. Rápidamente, ¿qué nos enseña David acerca de esta declaración? Lo primero, conocer a Dios debe de ser nuestra prioridad. Vivimos en una sociedad donde desea y anhela muchas cosas menos buscar a Dios. Vivimos en una iglesia donde anhelamos ser bendecidos, anhelamos ser prosperados, anhelamos muchas cosas, pero no anhelamos conocer más de Dios. Si el hombre no conoce a Dios, se ha perdido de la mejor experiencia que podemos tener aquí en la vida. Lo repito una vez más, si el hombre no ha conocido a Dios, se ha perdido de la mejor parte. Vivimos hoy en día anhelando buscar muchas cosas, pero menos conocer a Dios. Jesús lo explica de esta manera en Lucas capítulo 10 versículo 41. Lucas capítulo 10 versículo 41 dice: respondió Jesús, le dijo: Marta, afanada y turbada, estás, y quiero que lea las partes azules conmigo, estás, ¿qué dice? Con muchas, pero solo. Y María ha escogido la buena parte, la cual, ¿qué dice? Marta estaba buscando muchas cosas, menos la más importante. Le dice: Marta, estás en muchas cosas, no en una cosa. ¿Sí me estoy explicando en esta noche? Jesús dice: Marta, estás buscando muchas cosas, menos la más importante. Y muchas veces nosotros somos así. Buscamos muchas cosas, menos la más importante. Y creo que lo más importante que nosotros como iglesia tenemos que buscar es la presencia de Dios. Lo más importante que la iglesia tiene que buscar es la presencia de Dios. Muchas cosas, pero no la más importante. Eso me enseña, iglesia, cuando vas detrás de muchas cosas, las pierdes. Cuando vas detrás de lo más importante, no lo pierdes. ¿Sabes por qué muchas cosas las has perdido? Porque has buscado muchas cosas. ¿Sabes por qué hay cosas que has perdido? Porque estamos enfocados en muchas cosas y no en lo más importante. Y si me pueden poner una vez más Lucas capítulo 10 versículo 41. Jesús dice: Marta, estás buscando muchas cosas, pero solo hay que buscar una cosa. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando nosotros vamos de muchas cosas, las vamos a perder. Pero cuando tú vas por una cosa, las vas a proteger. ¿Sí me estoy explicando? Y hoy la iglesia está afanada por muchas cosas. Afanada por la salud, afanada por las finanzas, afanada por la familia, afanada por el quehacer, pero no por lo más importante. Y por eso todo lo que hacemos, lo que emprendemos, lo que deseamos, las muchas cosas las perdemos porque no está lo más importante, que es la intimidad con Dios, que es la intimidad con Él. Ahora, no se trata de pasártela orando todo el día. Pero escuche, no se trata de pasar orando todos los días.
en todo momento. Mejor dicho, tenemos que orar todos los días. Pero la vida no se trata de orar todo el día. Esa es la palabra correcta. Tenemos que buscar a Dios todos los días. Y no se trata de orar todo el día. Quiero enseñarte esto. La vida no se trata de ir detrás de las cosas. Se trata de ir detrás de Cristo. Lo repito una vez más. La vida no se trata de ir detrás de todas las cosas. Se trata de ir detrás de Cristo. Quiero enseñarte, Dios tiene todas las bendiciones para tu vida. Dios tiene todas las bendiciones para tu vida. Vamos a buscar a Dios todos los días. Hay gente que dice, pastor, pero tengo que orar todo el tiempo, tengo que orar. No se trata de ir detrás de muchas cosas. Se trata de ir detrás de Cristo. La pregunta que hoy tienes que hacerte en esta noche es, ¿detrás de quién estás yendo? Y para poder continuar, quiero que hagamos esta declaración con fe. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Una vez más. Cuando tú empiezas a tener intimidad con Dios, su voz se convierte en una obsesión, en un amor. Pero estamos obsesionados por las muchas cosas y no por las cosas que realmente valen la pena. A ver, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Mucha gente lo primero que hace cuando se levanta es pensar, ¿qué voy a hacer hoy? Y es que tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que ir allá, que al banco, que el trabajo, que esto, que la tanda, que el Tupperware, que el Betterware y no sé. Las hermanas se levantan y dicen, hoy tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que barrer, tengo que hacer comida, tengo que ir al tianguis, comprar esto. Estamos detrás de muchas cosas, no de la cosa más importante. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Por qué no oramos para poder continuar en este día? Señor, te doy gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga en nuestras vidas. Señor, que hoy sea tu palabra y no la palabra de un hombre, Señor. Que hoy sea tu Espíritu ministrando, Señor, a tu iglesia. Yo te pido en este día que tú pongas la gracia y pongas el favor para poder compartir esta palabra. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Hay una pregunta, iglesia, que hoy te tienes que hacer. ¿Qué estás haciendo para poder conocer a Dios cada día? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos detrás de muchas cosas o estamos detrás de una cosa que es lo más importante? Número 2, David nos enseña que amar la presencia de Dios es el resultado de conocerlo. Lo repito una vez más. Amar la presencia de Dios es el resultado de conocerlo. Cuando tú conoces a Dios y cuando usted conoce su palabra, siempre vamos a responder ante lo que conocemos. ¿Sabes? Usted sabe por qué mucha gente, es por ejemplo, dentro de la alabanza y la adoración, esto tiene que ser literalmente una revolución. Porque
se supone que conocemos a Dios. Pero cuando tú no conoces a Dios, tú no reaccionas ante Dios. Lo repito una vez más. Cuando tú no conoces a Dios, tú no reaccionas ante Dios. Por eso usted ve que hay hermanos que están como un trompo dando vuelta acá adelante. Y de repente usted ve por un lado a un hermano que está más frío que una paleta. Está sin reaccionar, está sin hacer algo. ¿Por qué? Es el resultado. Porque quien exalta a Dios es porque lo conoce. Y amar la presencia de Dios y buscar a Dios es el resultado de una persona que ha conocido a Dios. Pero si no conocemos a Dios, entonces, ¿cómo vamos a reaccionar donde Dios está? Vemos que David amaba tanto a Dios que buscaba su presencia. Amaba tanto a Dios que levantó un tabernáculo. Amaba tanto a Dios que no le importó lo que su mujer dijera. Porque cuando tú amas a Dios, reaccionas. Cuando tú amas la palabra, reaccionas. Cuando tú amas estar en la casa de Dios, lo disfrutas. Pero cuando no amamos y no conocemos a Dios, estamos más fríos que una Coca-Cola. No reaccionamos ante la palabra. No reaccionamos. Quien conoce a Dios, reacciona. Es más, yo creo que Dios ha dado, reacciona. Salmos 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, repite conmigo, contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Escuche, la palabra contemplar del griego significa cajaza y significa mirar fijamente, percibir, contemplar con placer, tener una visión de algo. ¿Usted alguna vez, por ejemplo, a quienes les gusta el museo y el arte y todo ese tipo de cosas, usted ve que una persona que ama el museo va al museo y contempla, se queda viendo la pintura y dice: wow, qué curvas, qué detalle, y está horas. Yo cuando voy al museo voy así. Ah, está chido, ¿no? Y yo veo y gente se queda. Wow. David dice: voy a contemplar, voy a observar fijamente a Dios. Cuando estamos en la intimidad con Dios, es contemplar, complacer, mirar fijamente. ¿Desde cuánto no contemplas la presencia de Dios? Podemos decir entonces que contemplar es escoger el poner nuestra atención total en Dios para percibir su presencia y contemplar con placer su carácter y así ser transformado. Pero muchos hoy en día no contemplan ni su hermosura ni su carácter. Es más, voy a preguntar una vez más: ¿cuántos de aquí traen su palabra, su Biblia? Levante su Biblia en alto. Todos los
Millennials en teléfono, levanten su Biblia en alto. Cuando David dice, voy a contemplar su hermosura, significa, voy a contemplar tu presencia, pero también voy a contemplar tu carácter. ¿Sabes cuál es el carácter de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es la palabra. Y muchos no contemplan ni su hermosura ni su carácter. La contemplación hacia Dios empieza con tiempo y dedicación. Y la belleza del carácter de Dios está en su palabra. Repite conmigo, voy a contemplar a Dios en su hermosura y en su carácter, que es su palabra. ¿Y por qué es importante, iglesia? Porque conocemos la provisión de Dios, pero no el carácter de Dios. Conocemos que Dios bendice, pero no conocemos al Dios que disciplina. Y David dice, voy a contemplar. Pero me encanta lo que sigue. Para inquirir en su templo. La palabra inquirir significa observar, consagrar, inspeccionar, reflexionar. Es observar detalladamente y aprender de Él. Es un tiempo, repite conmigo, es un tiempo que tenemos que conocer a Dios. A veces decimos, Señor, y nos preguntamos, ¿cómo puedo conocer más a Dios? Es más, Felipe le pregunta a Jesús en Juan, escuche, capítulo 14, versículo 8, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre. Eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Tanto tiempo hemos estado con Dios y no conocemos a Dios. Tanto tiempo hemos estado en la iglesia y no conocemos a Dios. Es importante conocer a Dios para que Él te conozca. Lo repito una vez más, es importante conocer a Dios para que Él te conozca. Es más, el que lo conoce a Él es conocido por Él. Y aquí es donde quiero entrar en esta noche en la enseñanza. Lo repito una vez más, el que lo conoce a Él es conocido por Él. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor, con la voz de Dios? Dios le habla a los que conoce. ¿No me escuchaste? Dios le habla a los que conoce. A ver, ¿usted le cuenta su vida a alguien que no conoce? Usted no va en la calle y se encuentra a una persona y le dice, oye, te quiero contar mi vida. Y te dice, ¿quién eres tú? Usted platica algo de su vida a alguien que usted conoce. Dios le habla a los que conoce. ¿Y cómo Dios nos va a conocer? Mediante la intimidad que tenemos con Él. Y es donde quiero entrar en este día. Porque te hablé esto, porque es en la intimidad y en su palabra
donde vamos a escuchar su voz. Es importante, iglesia, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Es más, te voy a decir algo. La mayoría de los problemas y de las locuras que cometes es porque no escuchas la voz de Dios. De lado, la mayoría de las locuras que haces es porque no conoces y escuchas la voz de Dios. Eso es bíblico. Salmo 85, versículo 8, dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque dará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan ¿a qué? A la locura. Entonces, aquel que no sabe oír la voz de Dios comete locuras. Aquel que no sabe escuchar la voz de Dios es aquel que comete locuras. Las malas decisiones que hemos tomado es porque no hemos escuchado la voz de Dios. Salmos dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Cuántas locuras te hubieses evitado si no hubieses escuchado la voz de Dios? Hoy no tuvieras ese problema financiero. Hoy no tuvieras esa enfermedad. Hoy no tuvieras esos problemas en tu matrimonio si hubieses escuchado la voz de Dios. Repite conmigo: quien escucha la voz de Dios se evita cometer locuras. Yo creo que ya no queremos cometer más locuras. Entonces empecemos a escuchar la voz de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es a nosotros quien nos conviene oír la voz de Dios. Es a nosotros que nos conviene escuchar la voz de Dios, porque hoy en día buscamos gente que no conocemos o que no nos conocen para decirnos lo que nos conviene. Estamos buscando personas que no nos conocen íntimamente y profundamente para decirnos lo que nos conviene. Porque hablamos lo superficial, no lo íntimo. Y como no damos lo íntimo, damos una imagen que no es. Y buscamos la aprobación de muchas cosas. Porque buscas a personas que no te conocen para hablarte lo que a ti te conviene. El que no se relaciona con Dios y su palabra confunde herejías con la voz de Dios. Por eso usted ve tantas locuras dentro de la iglesia y confunde la voz de Dios con herejías. Repite conmigo: Dios sigue hablando. Pero vamos como si usted lo creyera. Dios sigue hablando. Rápidamente, ¿cómo Dios habla en nuestras vidas? Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de experiencias, de encuentros con Dios. Dios habla a través de los sueños. Dios habla en la intimidad. Dios habla en visiones. Dios habla en encuentros con Él.
Dios habla mientras se predica la palabra. Dios habla con una voz audible. Dios pone un sentido o visitaciones. No siempre Dios te va a hablar y te va a decir, hijo amado, y con una voz gruesa. Pero estas son algunas de las fuentes que Dios usa para poder hablarnos. Su palabra, experiencias, encuentros con Él, la predicación, los sueños, una voz audible, la intimidad, un sentir, una visión o visitaciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si es Dios? ¿Cómo saber si lo que hoy creo que es Dios? ¿Cómo saber si proviene de Él? Hay 3 preguntas que usted tiene que hacerse para saber si realmente lo que siente o lo que piensa que Dios le habló es de Dios. Lo primero es, lo que tú piensas que es de Dios está de acuerdo a su palabra. Eso es lo primero que tenemos que saber. La voz, el sentir, la visión, el sueño, lo que hoy estoy sintiendo, lo que creo que proviene de parte de Dios, ¿está de acuerdo con la Biblia? ¿Está de acuerdo con su palabra? La voz de Dios, ¿por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque la voz de Dios siempre está centrada a su palabra. La voz de Dios siempre está centrada a su palabra. Si usted piensa que Dios le dijo que mates a alguien, créeme, no fue Dios. Es que Dios me dijo que robe. No fue Dios. La voz de Dios está centrada en su palabra. Pero si tenemos una idea y esa idea va en contra de la palabra, iglesia, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero yo creo en esta noche que es el tiempo de empezar a tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones, iglesia, van a venir cuando escuchemos la voz de Dios y su palabra sea el respaldo. ¿Sabes por qué te menciono esto, iglesia? Dios nunca se contradice. Dios en su palabra nunca se contradice. Hay algo que la Biblia dice y es: no usemos el nombre de Dios en vano. Pablo lo dice de esta manera. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, repite conmigo, ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren transgiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, es una exhortación esto: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Cuidado, iglesia, porque hoy en día todo el mundo se cree profeta. Cuidado. Porque todo el mundo hoy
anda profetizando. Antes, yo no estoy diciendo que Dios no te hable. Es más, creo que Dios habla. En esta casa creemos en la profecía. Pero antes de pararte a decirle a alguien, Dios me dijo, primero asegúrate que sea Dios. Porque hoy todo el mundo es profeta. Ahí los profetas abundan en el lobby. Todo el mundo profetiza. Ya nada más mandan un mensaje, levanta tus manos en alto, siente, recibe, y la otra así, ay, recibo. Yo estoy explicando en este día. Es mejor decir, porque escucha, está al otro lado. ¿Por qué lo hiciste? Dios me dijo. A ver. Una vez más, dice, pero si alguno de nosotros o un ángel imagínense, un ángel del cielo predicara un evangelio distinto al que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Cuidado con caer en el espíritu de Jezabel, porque también el espíritu de Jezabel puede imitar cosas que no son de Dios, pero hacerlas pensar que son de Dios. Es decir, por ejemplo, yo me agarro a los más, imagínense que yo soy Jezabelo, y me agarro a los más flacos, tontuelos, a los débiles en la fe. Y Dani ora así. Y me agarro un grupo. Dani, Dios me dijo. Y Dani, ¡hala! Dios le dijo. Y dice, babea. Y voy con Ian. Ian, Dios me dijo. Ian, ¡hala! Dios le dijo. Es un nombre de Dios. Y ni siquiera está en la palabra. Y dice, Dani, Dios me dijo, porque está en su palabra, perro que ladra no muerde. Y como no conocemos el carácter de Cristo, decimos, ¡hala, Pedro, perro que ladra no muerde! Amén, lo creo. Dicen por ahí, cualquier tuerto en la tierra de ciegos es rey. Cualquier falso profeta en la tierra de ignorantes es profeta. Cuidado. Porque hoy en día justificamos nuestras acciones. Dios me dijo, a ver, asegúrate que Dios te haya dicho. Es mejor decir, lo hice porque quise, no porque Dios me dijo. Porque la Biblia dice, si alguien enseña otro evangelio que no es el de la gracia, el de Cristo, que caiga bajo maldición. Primera pregunta, ¿lo que Dios me habló está respaldado en su palabra? Si está respaldado en su palabra, luz verde. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿me lleva a ser más como Cristo? Lo que Dios me habló me lleva más al carácter de Cristo, me acerca más al propósito de Dios, porque los planes de Dios son cristocéntricos. Amén. Lo que Dios te habló te ayuda a ser más como Él. Lo que Dios te habló te acerca más a tu propósito y tu llamado.
Si eso te aleja más de Dios y más del propósito y del llamado que Dios tiene para ti, créeme, no es de Dios. Aún una persona. Por esos jóvenes, elijan bien. Pastor, Dios, los jóvenes dicen, Dios me habló que lo voy a convertir. No es cierto, no lo vas a convertir. Te va a terminar sacando de la iglesia. No es cierto. Es una mentira. Pero es que Dios me dijo que lo voy a convertir. Ese es un red flag, una bandera roja. No lo vas a convertir. Iba a decir, las hermanas que están aquí, sus maridos no digan amén, pero ya no. Me voy a meter en problemas ahorita. Díganme ahí en el fondo, amén. Es las hermanas, ¿por qué no lo dijo antes, pastor? No lo vas a convertir. Jóvenes, aprender a esperar garantiza una victoria. Aún personas que tú piensas que son de Dios, pero hoy te están alejando más de Él, créeme, no es Dios. Porque cuando Dios pone personas y cuando Dios pone cosas, es para acercarte más a Él y no alejarte más de Él. Aún un trabajo, yo siempre pongo el ejemplo, Dios nunca te va a dar un trabajo que no te permita buscarlo. Es un trabajo de Dios. Voy a ganar tanto. Pero no puedes buscar a Dios ni congregarte. Créeme, no es un trabajo de Dios. No proviene de Dios. Recuerda que lo único que el diablo puede crear son mentiras. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice que todo pensamiento tiene que ir a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento que hoy tú tienes está a la obediencia de Cristo o te está alejando de Cristo. Repite conmigo: si esto me aleja de Dios, no es de Dios. Dígale al lado: si eso te aleja de Dios, no es de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y aquí viene lo tercero. A nadie le gusta, pero hoy en día hay tantos profetas, llaneros solitarios. Pero la tercera es importante. Número 1, ¿cómo sé si algo es de Dios? Está escrito y centrado en su palabra, respaldado en su palabra. Lo segundo, ¿me acerca más a Dios? Lo tercero, ¿lo confirman mis autoridades de la iglesia? Busque gente sabia. No busque gente que te diga, sí, sí, tú puedes. Le dije hace rato, cualquier tuerto en la tierra de ciegos es rey. Busque sus autoridades. Pastor, pero es que ya me lo confirmó. El que acaba de ir al encuentro me lo confirmó. O sea, no es por mala onda, pero el hermano apenas está. Es como un bebé que está. Y el bebé es como así. Por ejemplo, los que tienen un bebé, y ahora fuimos allá a Tabasco y había un bebé y el bebé le decíamos, ¿qué lechita? El bebé ni entiende y se reía. Si quiere lechita. Si quiere, se rió, lo quiere. Bueno, el bebé ya quiere llorar y no quiere. El bebé no entiende. Bueno, cuando no buscamos gente sabia a pedir consejos,
nos vemos como ese adulto hablándole al bebé y pensando que por el que el bebé se rió, dijo que sí. Él sí que entiende. Busca gente sabia. Siempre lo que Dios te va a hablar, lo va a usar, lo va a confirmar con tus autoridades. Busca gente sabia y gente madura. Pastor, pero si ya Dios me lo habló, ¿por qué tengo que buscar a alguien que lo confirme? Te lo voy a fundamentar. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que, quiero que lo leamos lentamente. Efesios 3:10, Reina Valera 1960. Para que la multiforme sabiduría de Dios, repite conmigo, la voz de Dios es sabiduría. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Cómo es la multiforme sabiduría de Dios? Es conocida ahora como, ¿en dónde, perdón? En la iglesia. Pero ¿qué pasa? Buscamos gente que no nos conoce para decirnos lo que nos conviene. Pero está el otro lado de la moneda. ¿Por qué tengo que buscarlo? Si a Dios me lo dijo a mí, si Dios me lo dijo, ¿por qué tengo que pedir confirmación? Escribí esto. No buscamos la confirmación porque en el fondo sabemos que no es de Dios. Es como, por ejemplo, aquí se va a cocinar. Pobre Dani, ni modo. Ya Dani, ya yo por qué, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Edgar, a ver. Imaginemos que a Edgar Dios le habló que a la moabita esa, para no se escuche mal, incircuncisa, así, a la moabita, una mujer, Dios le habló a una de la escuela, por ejemplo, y Dios le dijo, la vas a convertir y va a ser tu esposa. Y Dios se lo dijo. Pero Edgar en el fondo de su corazón sabe que eso no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No lo habla. Y todo lo va a llevar en lo oculto y escondido, porque sabe en el fondo de su corazón está mal. A ver, seamos sinceros. ¿Cuántos hemos hecho cosas que sabemos que en el fondo de nuestro corazón están mal? Pero Dios por sincero. Y no preguntamos porque sabemos la respuesta. ¿No me estoy explicando? Pero la Biblia dice que la multiforme sabiduría de Dios ahora será por medio de la iglesia. Repite conmigo, Dios revela su sabiduría por medio de la iglesia. Tal vez usted me dice, pastor, como que no me quedó bien en claro. Bueno, leamos Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Versículo 17. En cambio, repite conmigo, en cambio, escuche, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo
pura. Repite conmigo, la voz de Dios es pura, es pacífica, sabe esperar, sabe proceso. A ver, si Dios te lo habló, ¿por qué te desesperas? Si es de Dios, se va a dar. Pero como sé que no es de Dios, me acelero, porque no es de Dios. Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca. Noé construye el arca. Si no me equivoco, y perdón, tanta información en mi memoria de 64 gigas ya no me entra. Si no me equivoco, pasaron aproximadamente 100 años en que el diluvio se cumpliera. 100 años. Jesús, el ejemplo más claro. Dios, yo imagino ese diálogo en el cielo de Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único hijo. Imagínate, yo me imagino, no es que la Biblia lo diga, pero la Biblia dice que Dios buscó entre los hombres a alguien que se pusiera a favor de la tierra y no lo encontró. Pero yo me imagino en el cielo, Dios y su hijo, mira, tienes que ir a la tierra. Ya busqué entre toda la tierra y no lo encontré. Moisés, Abraham, Noé, ya busqué un sinfín de libertadores y no lo encontré. Ahora vas a ir. 30 años de proceso para que se cumpliera la promesa del Padre. Bueno, 33 años y medio, pero 30 fueron de proceso. Repite conmigo, cuando sabes que algo es de Dios, soy pacífico. Es decir, sé esperar, porque es de Dios, y lo que es de Dios se va a dar. Si sabes que algo es de Dios, no tienes que acelerarlo. ¿Yo me estoy explicando? Es bondadosa, enriquece, nutre, trabaja. Pero aquí es donde quiero entrar. Dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la voz de Dios. No lo quite. No lo quite. Esa es la voz de Dios. Ahora, volvamos a la pregunta número 3. ¿Por qué una autoridad tiene que confirmarlo? Repite conmigo, la sabiduría de Dios es dócil. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que las indicaciones de Dios son dóciles? En otras palabras, la palabra dócil significa enseñable. Por lo tanto, las indicaciones de Dios son enseñables. Y tal vez no se lo queremos decir a nadie porque no es de Dios. No se lo queremos decir a nadie porque sabemos en el fondo la respuesta. Pero iglesia, hoy quiero enseñarte, la voz de Dios nunca será para manipular. Y es un tiempo que la iglesia aprende a escuchar la verdadera voz de Dios. Porque cuando algo Dios te habló, leíamos Santiago 3:17, la sabiduría de Dios es dócil, es enseñable. Entonces significa que si Dios me habló algo, voy a ir con alguien maduro para que me enseñe si el perro que ladra no muerde fue de Dios. Y te vas a decir, no, eso no lo dice la Biblia. Es como por ejemplo los cristianos dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia.
¿Sí me estoy explicando en este día? Lo que Dios te habla, busca que te lo enseñe. ¿Cuántos me dicen amén? Pero creo que, repito conmigo, es un tiempo de mucha bendición. Y esta es la promesa, iglesia, de esta serie. Deuteronomio 28, versículo 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y esto es para NGI Iglesia Ciudad de México Norte. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones vendrán sobre ti y te van a alcanzar cuando escuches atentamente la voz del Señor. Es un tiempo donde tenemos que despertar nuestros sentidos espirituales para escuchar atentamente la voz de Jehová. Y en esta noche, para terminar, si tú me dices, quiero escuchar la voz de Dios, y antes de ejecutar, escuche, antes de ejecutar lo que Dios te habla, siempre ponlo en el filtro. No te aloques, no te aceleres. En la Biblia hay una historia conocida como el monumento a los malos entendidos, donde un pueblo hace un altar y Dios no los llama, donde Nehemías también hizo algo que Dios no lo había llamado. Siempre preguntémonos si realmente esto es de Dios. Si tú en esta noche me dices, pastor, reconozco que no sé escuchar la voz de Dios, que hay tantas confusiones, pero hoy quiero que su Espíritu Santo me guíe a escuchar su voz verdaderamente, que sea quien me guíe, quien me dirija para ser bendecido, ser prosperado. Pero también reconozco que hay cosas que he hecho, que he pensado que es Dios y realmente no es Dios, sino es mi emoción, mi sentimiento, mi enojo. Pero hoy quiero aprender a escuchar la voz de Jehová tu Dios, de Jehová mi Dios. A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Quiero que levante sus manos en alto. Nada quiero. Y quiero que, si tú no estás, repite, levante sus manos y adore por un momento. Mi deseo en te habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Su presencia está aquí. Y hoy el Señor va a quitar muchas cosas en tu mente, muchas ideas equivocadas. Si tú no estás, mi deseo en te habitar. Has cambiado mi corazón, no me puedo alejar. Levante sus manos, su presencia está aquí. Dile, acércame. Acércame, Señor,
Dile, quiero escuchar. Quiero sentirte, quiero sentirte. Levante tus manos y una vez más, acércame, Señor. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte más y más. Quiero sentirte más y Dile, más. quiero oírte. Acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte. Acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor. Quiero oírte, quiero oírte más y más. Levante sus manos en alto en este día con sus ojos cerrados. Padre, lloro en este día. Oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga claridad. Para que tu Espíritu Santo, Señor, traiga, Señor, discernimiento. Repite conmigo: Padre Celestial, hoy te pido que sea tu voz la que me guíe, la que me dirija. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche yo apago todas las voces que están haciendo interferencia ante tu voz. Señor, apago toda voz que no proviene de ti, Señor, para escuchar tu voz. Declaro que lo que tú has empezado, tú lo perfeccionas. Con tus manos en alto, dile: acércame, quiero sentirte.